Eugenio María de Hostos y el positivismo sui generis latinoamericano. Este intelectual puertorriqueño que realmente impresionó a finales del siglo XIX, pero de los años del siglo XX, lo mismo en el plano filosófico, sociológico, pero sobre todo el pensamiento pedagógico, ¿no? Llama la atención que una prestigiosa editorial inglesa, ¿no? La Routledge, en un libro que publicó hace unos años, los 50 mayores pensadores de la educación, desde Confucio hasta Dewey, fíjense, ¿no? Ahí pone, bueno, desde Sócrates, San Agustín, Jesús, Erasmo, y termina con Eugenio María de Hostos. Quiere decir que una editorial inglesa que reconozca a Hostos en el pensamiento educativo ya quiere decir que es bastante. Pero bueno, nosotros no vamos a profundizar en el pensamiento educativo, sino en general en las ideas filosóficas y sociológicas, porque si algo tuvo también en este caso, Hostos fue un destacado sociólogo, ¿no? Incluso uno de los precursores, junto con Enrique José Varona, a finales del siglo XIX, de la sociología en América Latina, ¿no? Por eso cuando el amigo Domenico Madaloni de la Universidad de Salerno en Italia me pidió si podríamos hacer algo de divulgar esa idea, yo le propuse y publicamos esta traducción de algunos textos con una introducción en que escribimos Madaloni y yo a las ideas sociológicas de Hostos y de Enrique José Varona, ¿no? Está publicado esto en Italia, ¿no? Para dar a conocer al público italiano que también en América Latina hubo génesis, ¿no? De la sociología a finales del siglo XIX. Ahora, indudablemente que Hostos está marcado. Hostos se formó filosóficamente en España, ¿no? Pero aunque se formó en España en una época que el positivismo era rechazado, porque la influencia del krausismo, ¿no? La filosofía de Krauss era fuerte. Krauss va a influir mucho, pero en Hostos, pero también, ¿no? Las ideas positivistas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta ese hecho porque ya hemos visto en estos videos que el positivismo en América Latina, bueno, criticaba la postura metafísica, idealista, el eclecticismo, el neotomismo, sobre todo la escolástica, ¿no? Y eso, pues en el caso de Hostos, pues se combina, ¿no? Con sus ideas de corte también krausista. Por eso algunos autores, como Antonio Jiménez en España, hablan de un krauso positivismo español, o sea que se forma en ese ambiente, algo parecido al que se formaría también José Martí, ¿no? Pero Martí también coquetea con el positivismo, no lo acepta, y tiene también coqueteo con el krausismo, aunque también lo va a diferenciar, ¿no? Antonio Jiménez dice, y cito, el contacto entre positivismo y krausismo a partir de 1875 dará lugar a una nueva tendencia denominada krauso-positivismo, que domina el ambiente cultural español del último cuarto, ¿no? Del siglo XIX y la primera quincena del siglo XX aproximadamente, ¿no? Por krausopositivismo entiendo la lógica y necesaria evolución del krausismo que, al entrar en contacto con la filosofía del positivismo, se deja influir por ella, fundamentalmente en lo concerniente al método, y trata de compaginarlo y armonizarlo con su originario sentido idealista, hasta conseguir una alianza, una síntesis armónica entre la especulación, o sea, krausismo, y la experiencia del positivismo, que supera el dualismo racionalista, ¿no? Del mundo moderno. Fin de la cita. Entonces, Hostos se forma en ese ambiente, vamos a decir, que un krauso positivista. Ahora, Otto fue un hombre que se movió mucho por varios países de América Latina, sobre todo el Caribe, y en particular la República Dominicana, ¿no? Donde prácticamente es uno de los que propugna la escuela normal. Y los dominicanos incluso lo tienen a él como uno de los próceres, incluso está ahí su tumba, su panteón en Santo Domingo, y lo honran extremadamente, ¿no? Él vivió mucho tiempo en República Dominicana, pero también vivió en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, ¿no? Y en todos esos países que desarrolló una estancia, se caracterizó también por un pensamiento político muy liberal, muy independentista en favor de la independencia de Cuba. Y Puerto Rico, por eso tuvo una relación estrecha con las ideas y la amistad, ¿no? De José Martí.
y en cierta medida desarrolló, ¿no?, todo una postura bastante imperialista, ¿no?, en ese caso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Juan Bosch, este destacado intelectual dominicano, decía que en esa época de finales del siglo XIX todavía no se consideraba extranjero a ningún latinoamericano en otra patria latinoamericana. O sea, esa visión no existía ya desde el siglo XIX, ¿no? Y hay otros dominicanos que también van a tener cierta relación en este auge del positivismo en esa en ese país, como el caso de Francisco Bonó, que también sin duda es uno de los pioneros, ¿no?, del positivismo en República Dominicana. Julio Minaya, que ha estudiado muy bien el pensamiento de Julio de Francisco Bonó, dice, cito, bastó el conocimiento y aplicación de los postulados básicos del positivismo en el examen de la sociedad dominicana y de sus fenómenos y problemas para que lo consideremos pionero en el orden del empleo de las categorías positivistas, ¿no? Fin de la cita. Bono, yo creo que intentó mucho antes que Hostos, pero no con mucho éxito, una reforma educativa también en República Dominicana, mejoramiento, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Bono incluso una cosa interesante, pensaba que el mestizaje, ¿no?, una mezcla étnica que predominaba en ese país, en lugar de ser un obstáculo, era un factor favorecedor, ¿no? Sabemos que el positivismo en muchas ciertas formas tenía a veces ideas social darwinistas, hasta racistas en unos casos, ¿no? Pero no, en el caso de Bono es todo lo contrario, tal vez por su postura de reivindicación de las clases trabajadoras, de los sectores humildes, ¿no? Y por eso también el pensamiento de Bono se inscribe en una mejor tradición de regambre positivista, pero que también del humanismo latinoamericano. Ahora, la obra de Hostos es una obra impresionante, son 20 volúmenes, sus obras completas, ¿no? Y escribió ensayos didácticos, una lógica, un tratado de moral, un tratado de sociología, hombres, ideas, es una obra intelectual bastante fuerte, bastante estructurada, ¿no? Y en eso, pues, hay indudablemente muchas influencias, como casi todos los pensadores. Primero, el empirismo inglés, todo el positivismo y todo ese culto, ¿no?, a lo fáctico, a lo dado, influye. Ahora, yo creo que esto se vincula más al positivismo spenceriano que al kantiano, ¿no? Aunque acepta, por ejemplo, de Comte la teoría de los tres estadios, ¿no? Pero las ideas, por ejemplo, de Bain, de John Stuart Mill y de Spencer, ¿no?, como dice Manuel Maldonado Denis, un intelectual puertorriqueño que también estudió bastante la obra de Hosto, dice, Hosto no calca servilmente el positivismo kantiano, sino que adopta una postura crítica frente a este, ¿no? Además, su análisis y síntesis tiene un eje central en la experiencia caribeña y latinoamericana, órbita vital del pensamiento de Hostos. A lo que vamos es a que el enfoque positivista que Hostos adopta se da en el marco de una lucha ideológica primordial contra el escolasticismo, escuela intelectual cuyo dogmatismo proverbial tenía un efecto anquilosante sobre la juventud latinoamericana. Fin de la cita. Esto es importante destacarlo, porque fíjense que ya hemos dicho que el positivismo, en este caso sui generis, lo vemos de Hostos, como de ingenieros de Varona, que vamos a ver en próximos videos, ¿no? Pues se caracteriza por el espíritu antimetafísico y es una crítica, ¿no?, a la escolástica, a los residuos, ¿no?, ese pensamiento metafísico también espiritualista y ecléctico que predominó en la primera mitad, o romántico del siglo XIX, ¿no?, latinoamericano. Ahora, ¿por qué razón? Porque Hostos es un gran cultivador de las ideas científicas, ¿no?, de la búsqueda de las causas, ¿no?, y no de las causas primeras, sino de la correlación de las causas, ¿no?, y los efectos, ¿no? Por eso, para Hostos, y él dice, cito, ahora la filosofía se funda en el estudio de las ciencias positivas, ¿no? O sea, las ciencias positivas se refiere, bueno, a la astronomía, a la física, a la química, ¿no? La biología, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y, sin embargo, Hostos, al igual que Varona, al igual que Ingeniero y otros positivistas, no va a compartir la tesis esa kantiana, ¿no?, de que con el auge de la filosofía, pues la ciencia, perdón, el auge de la ciencia, la filosofía se va a ir. No, 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 no. Él piensa que sí, es cierto que el punto de partida de toda filosofía deben ser los hechos, ¿no?, lo fáctico, ¿no? Y su teoría del conocimiento es evidentemente, pues, empirista, ¿no?
En su lógica recurre siempre, ¿no?, a la observación, a la experimentación, ¿no? Pero sobre todo le otorga mucha importancia a Hostos al estudio de los métodos, ¿no?, del conocimiento. Y para él, cito a Hostos, ciencia nueva fundada en la realidad de su objetivo demuestra de una manera concluyente la realidad del ser que ella tiene que empezar por demostrar que existe, puesto que no hay ciencia en donde no se patentice la realidad del sujeto y del objeto de la ciencia. Fin de la cita. Así que, como ustedes pueden ver, hay una concepción empirista, ¿no?, muy clara en la comprensión. Y esa idea de avance científico no lo hace que él se distancie de las ideas religiosas, aunque sea, no es ateo, es un deísta igual que otros masones y otros pensadores de esa época, ¿no? Pero sobre todo, incluso él reconocía que la religión puede jugar papel favorable, ¿no? Pero tenía su postura anticlerical, como es propio de muchos pensadores latinoamericanos, ya desde Miranda, Bolívar, Martí, etcétera, lo distancia y hace que tenga una idea de la religión, claro, particular, dice Hosto. No se puede negar que el propósito de todas las religiones es eminentemente bueno, en cuanto propenden que hacer obligatoria la moral, ¿no? Pero no se puede tampoco negar que el punto de partida de las religiones, que es el principio de causalidad, es insuficiente para derivar de él las construcciones del mundo y de la divinidad que el espectáculo del mundo físico y de su armonía maravillosa nos obliga, en cuanto seres racionales, a conocer cada vez más y mejor esa armonía en su íntima y verdadera realidad, y no a interpretarla subjetivamente, ¿no? Es decir, según datos, nociones e impulsos adquiridos y sugeridos fuera del examen y contraste de la realidad externa. Fin de la cita. Esto quiere decir que la religión no nos sirve realmente para la ciencia, según Hosto, ¿no? Porque parte de presupuestos totalmente metafísicos, ¿no? Pero Hosto, en este caso, pues tiene una postura distante, en este caso, de la religión. Además, por su visión monista, ¿no? No dualista de la realidad. Es decir, para él no hay tal separación alma-cuerpo, eso lo pone pues nada menos en duda, ¿no? Y además porque plantea una especie de unidad, ¿no?, entre el mundo natural, ¿no?, y el mundo social. Según él, cito, en el mundo hay una armonía universal. De aquí que el conocimiento de la relación que hay entre la armonía de las fuerzas en nosotros mismos y la armonía general de las fuerzas en el mundo físico sea uno de los deberes que hemos de enumerar. La naturaleza física y la naturaleza moral, el orden físico y el orden moral, no son probablemente sino manifestaciones distintas de los mismos fenómenos y del mismo plan y leyes. Fin de la cita. Fíjense, esto es importante porque él está admitiendo que hay leyes de la naturaleza, que hay leyes de la sociedad, por eso estudiaron la sociología como una ciencia de la sociedad, pero parte de que hay una armonía entre ¿no?, entre el mundo natural y el mundo social, el pensamiento. Entonces, por una parte, con una postura, yo diría, materialista, está reconociendo que hay leyes objetivas del mundo físico, del mundo químico, ¿no?, y que no están sometidas a la voluntad humana ni a ninguna voluntad divina, sino que hay que descubrirla, ¿no? Entonces, por eso es que, independientemente de que a veces uno encuentre en Hostos ciertos sesgos idealistas, sobre todo en la cuestión de la moral en particular, ¿no? Sin embargo, cuando él admite cierta especie de orden moral inmutable por la naturaleza humana, fundada en leyes de la razón y la conciencia, recuerden que ya hemos criticado un poco ese concepto de naturaleza humana, que también tiene raigambre, lógicamente, positivista, ¿no? Ahora, para Hosto la razón rige el mundo, una razón que está, digamos, por encima del mundo material. Entonces, como ustedes ven, hay la influencia del idealismo krausista, se pone de manifiesto, ¿no? Y eso lo distancia un poco del positivismo, ¿no? Ahora, para Hosto lo racional es una consigna positivista modificada, ¿no?, de orden, libertad, progreso, sobre todo que se abría muy bien a esa idea libertaria, democratizadora, porque Otto es igual que Martí, un demócrata revolucionario, un hombre liberal, pero yo diría de izquierda dentro del liberalismo, ¿no? Si no es simplemente reformista. Aunque primero planteó ciertas autonomías para Cuba y Puerto Rico, como muchos otros, pero termina en posturas
pues totalmente independentista, ¿no? Y totalmente, incluso antiimperialista, ¿no? Ahora, yo creo que el pensamiento filosófico y sociológico de Otto, al plantear esa unidad orgánica, ¿no?, entre lo físico y lo espiritual, hace que su perfil de la sociología y del estudio de la sociedad, pues esté confiado en que el ser humano se puede mejorar a través de la educación. Y por eso es que Otto es tan importante en cuanto a las ideas educativas, en cuanto al pensamiento pedagógico, ¿no? Latinoamericano. ¿Por qué? Porque para él la educación era emancipadora, ¿no? La educación podía salvarnos de la barbarie, aquella que hablaba Sarmiento, y conducirnos, ¿no?, a la civilización. Y por eso él decía que el progreso material de los pueblos no es tan importante como el progreso moral, ¿no? Y ese progreso moral lo da la educación, ¿no? Entonces, él quería estudiar la sociedad científicamente y para eso se apoya en la biología, con criterios darwinistas sociales, pero repito, nada racista, ni mucho menos, ¿no? Y él demuestra cómo hay leyes naturales de la sociedad, ¿no? Y hay, según él, formas de estudiar la sociabilidad, el trabajo, la libertad, la educación, el progreso, el ideal del bien, la conservación de los medios. Todo eso se puede explicar científicamente con una ciencia, en este caso es la sociología. Y esa ciencia, pues si se apoya en la educación, pues puede, ¿no?, realmente superar, ¿no?, al hombre latinoamericano. Otto, con una sensibilidad enorme, va a criticar el pauperismo que reina en las masas populares latinoamericanas, ¿no? Y él no es que confluyera con el socialismo y el marxismo, al contrario, no tenía claro en este caso, pero sí veía, él decía que las esperanzas del socialismo estaban ligadas, ¿no?, en cierta medida a mejorar las condiciones, aunque él no admitía la revolución, al contrario, criticó la revolución francesa, ¿no?, por la demencia que produjo el periodo del jacobino, ¿no?, el terrorismo, ¿no? Pero eso no lo impidió, como en caso de Varona, que vamos a ver luego más adelante, o de ingeniero, de admitir las revoluciones de independencia de Cuba y Puerto Rico como una necesidad, ¿no? Carlos Rojas Osorio, que ha sido un colombiano, pero radicado en Puerto Rico y un estudioso de la obra de Hostos, tiene un libro magnífico, se dice, cito, no hay duda que hay un núcleo positivista en nuestro filósofo, especialmente por lo que se refiere a la negación de la metafísica y la exclusividad del conocimiento científico. Pero otras tesis francamente positivistas no se encuentran en Hostos. La total negación de la racionalidad de los juicios de valor, la separación neta entre juicios descriptivos y valorativos y el fenomenalismo. Así pues, ninguna de estas tres tesis definitorias del positivismo se encuentran en Hostos. Así que no podemos decir que Hostos es un positivista integralmente estructurado, no. Tiene toda una serie de, vamos a decir, acercamientos y simpatía, pero también distanciamiento. Otro estudioso de su pensamiento y del positivismo sui generis es Víctor Masur. Víctor dice, como pocos hispanoamericanos de su hora, como apenas pudo entrever el positivismo, Hostos poseyó la clave misma de lo que se llamó liberación mental de América. En efecto, frente a aquel dualismo irreductible que a lo largo del siglo XIX americano se presentó bajo la forma de barbarie, civilización, medioevo, modernidad, naturaleza, razón, ciencia, humanismo, el positivismo se había pronunciado por el rechazo de uno de los términos polarizantes, barbarie y medioevo y racionalidad. Hostos, en cambio, pronunció una palabra nueva. El mensaje del hombre completo fue precisamente la superación de todo dualismo, ¿no? Hombre completo, ¿no? José Martí lo hablaba de Omagno, ¿no? Bueno, ser finalmente mediador entre el racionalismo excesivo y el pasionalismo de los que creen que todo lo hace la pasión, había escrito. En la íntima alquimia de su ser, la barbarie, las fuerzas irracionales han sido aceptadas y forman parte de un orden superior. El concepto de hombre completo, en este sentido, fue un paso extraordinario en la historia de nuestro pensamiento. Fin de la cita. Miren, llamo la atención esto que Víctor Mansur apunta, porque sí es muy importante, que esa idea de hombre completo es la base que le va a dar a los antipositivistas, que vamos a ver en videos posteriores,
para criticar el positivismo que ha reducido el ser humano a la experiencia, a la razón, y no toma en cuenta factores volitivos, afectivos, no emotivos, ¿no? Irracionales. Entonces, en esto ya hay ese tránsito, como lo hay también en Martí, ¿no? Y finalmente también, en cierta medida, en Barona, cuando se distancia lo del positivismo, ¿no? Entonces, yo creo que las ideas filosóficas de Hostos nos demuestran el nivel de la riqueza que había alcanzado, ¿no? El pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XIX. Y quiero decirle que tuvo una gran influencia en muchos otros pensadores de su tiempo, sobre todo en algunos dominicanos, ¿no? Como el Gregorio Luperón, esa figura importante de la lucha independentista, ¿no? O en el caso de José Ramón López, otro gran intelectual dominicano. Así que hay muchos dominicanos que recibieron directamente, ¿no? La influencia de Hostos, por ejemplo, Federico Enríquez y Carvajal, que cultivó una amistad con José Martí, y en Federico García Godoy, Américo Lugo, todos ellos, ¿no? Tienen una influencia, ¿no? Por eso Camila Enríquez Ureña, la hermana de Pedro Enríquez Ureña, de Max Enríquez Ureña, tres grandes intelectuales dominicanos de esa época, decía: el positivismo no echó raíces en la conciencia dominicana ni como doctrina política ni como heterodoxo militante contra el escolasticismo. El positivismo, en esa modalidad ostosiana que define la estructura del normalismo, no fue sino aquí la fuente de la inspiración docente, y lo ejercieron y lo difundieron en toda la República los institutores y maestros normales, o sea, normalistas, fin de la cita, ¿no? O sea, yo creo que el papel de Hostos en Dominicana fue muy significativo en la formación de nuevas generaciones de maestros, ¿no? Y por eso también muchos de ellos tuvieron una influencia política fuerte, como el caso de Manuel Peña Batlle, ¿no? Según Manuel Núñez, un estudioso dominicano de estos temas, cito: como todos los positivistas, Peña Batlle estaba imbuido del ideal del progreso, industrialismo, escolarización, desarrollo social, occidentalización. Todos esos elementos asociados a la vida moderna obran como metas de la sociedad dominicana que debía alcanzar y mantener, pero con anterioridad apuntaba que no debe olvidarse que Peña Batlle no solo es el intelectual sumido en la definición del qué, sino el político comprometido que tiene, quiera o no, le guste o no, que decidir qué es lo que hay que hacer para que se reflexione cuál será el alcance de las decisiones y cuáles las consecuencias que sobrevendrán. Fin de la cita. Yo creo que toda esta generación de dominicanos influidos por el pensamiento positivista, ¿no? De Hostos, son intelectuales orgánicos, ¿no? Muy comprometidos con la transformación de su país. Y hay algo que llama también la atención. Hostos fue un gran defensor también de la cultura española, independientemente de su postura antimonárquica, anticolonialista, y fue un gran defensor también de la lengua castellana, igual que lo había hecho Bello frente a Sarmiento, o igual que lo hizo Barona o Sanguilí en Cuba, que bueno, se opuso a que trataran de enseñar inglés solamente, ¿no? Y así hay muchos pensadores que, como en el caso de Federico García Godoy, que también realmente tratan de defender la cultura hispana, la cultura española y la influencia que tiene, ¿no? Federico García Godoy, en su obra El Derrumbe, dice: en el hibridismo de nuestro origen étnico residen los gérmenes nuevos, nocivos, que, fructificando con el tiempo, han determinado un estado social en gran parte refractario a un desarrollo de civilización efectiva y prolífica. Pero él se lamentaba que con la penetración norteamericana, ¿no? Decía que es una civilización más potente, absorbente, agresiva, que arrollará cuanto hay en nosotros de alto idealismo característico de la cultura latina, ¿no? Fíjense lo importante que Godoy, ¿no? El idealismo, ¿no? Esa postura distinta al pragmatismo, ¿no? Norteamericano. Por eso yo veo con buenos ojos el hecho, cuando estuve en Puerto Rico, que vi que el idioma español se mantiene con mucha fuerza, ¿no? A pesar de la influencia, ¿no? Del inglés en determinados ambientes, e incluso en los Estados Unidos. Tan peligroso es que ahora acabo de saber que el gobernador de la Florida, de Santi, ha prohibido la enseñanza del español en las escuelas de la Florida. Parece que están preocupados, ¿no? Por el auge del idioma español en la cultura norteamericana. Yo creo, para ir cerrando este estudio de las ideas de Hostos, que las ideas latinoamericanistas, antiimperialistas, democráticos, revolucionarias de Hostos
entroncaron con todos los obstáculos ideológicos que se presentaban, ¿no?, en las bases filosóficas del positivismo decimonónico, pero supieron superar, ¿no?, las limitaciones de ese positivismo y tal vez en cierta medida superar las limitaciones que tenía, ¿no?, ese positivismo, ¿no? Y por eso se puede decir que en cierta medida el pensamiento de Hostos va a coincidir con otros positivistas sui generis, ¿no?, latinoamericanos, y o tal vez con ese clauso positivismo, ¿no?, que, por ejemplo, José Luis Avellán, que es un estudioso de la filosofía española y también la latinoamericana, decía, cito: esta concordia o armonía entre razón y naturaleza, especulación y experiencia, moral y sociología, es precisamente el racionalismo armónico krausista, impregnado, ¿no?, en la suficiente dosis positivista para constituir la nueva filosofía que llamamos krausopositivismo, con su amplia repercusión en España y en América, sobre todo en Eugenio María de Hostos. O sea que el impacto del positivismo en las islas caribeñas, en Cuba, en Puerto Rico, ¿no?, y que luego se va a sumar a la influencia que tiene, ¿no?, en otros países de América Latina, en México sobre todo, en Argentina, en Perú, bueno, en que tuvo mucho impacto, demuestra que el positivismo sufrió una metamorfosis en América Latina y Hostos es uno de esos que contribuye, ¿no?, junto con Barona, Ingeniero, Justo Sierra y otros. Yo creo que, sin duda, Eugenio María de Hostos fue un auténtico representante de ese humanismo práctico, de ese pensamiento desalienador que hemos visto en el pensamiento filosófico latinoamericano y sobre todo en el pensamiento educativo. Por eso yo creo que cualquier intelectual, cualquier profesor, cualquier investigador de la cultura latinoamericana debe al menos conocer la significación que tuvo la obra de este ilustre puertorriqueño.